Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy iniciamos nuestro segundo repaso general de la materia civil familia. Vamos a empezar hablando del tema del matrimonio en el Código Civil. El matrimonio, dependiendo del tipo, se realiza ante los siguientes funcionarios. Si es un matrimonio civil, es ante el juez o notario. Si es matrimonio religioso, es ante el ministro religioso. Ambos con sus respectivos requisitos de forma y de fondo. Casarse sin permiso implica, si eres mayor de 14 años, el que no tuvo permiso puede ser desheredado por su padre. Si eres menor de 14 años, esto es causal de nulidad, la cual se puede sanear. El matrimonio ante el juez civil tiene dos etapas, petición y ceremonia. La petición, en la que se le manifiesta al juez el deseo de contraer matrimonio, y la ceremonia es en la que se culmina con la firma del acta por las partes, el juez, su secretario y los testigos. Vamos a hablar ahora de lo que es el juez competente. Hasta el 2000 era el juez del domicilio de la mujer, pero ahora es válido en el domicilio de ambas partes, gracias a la sentencia 112 del 2000. Es decir, el juez competente es el municipal o bien el promiscuo de la vecindad de ambas partes. El decreto 2272 del 89 dice que el matrimonio es el que realiza el juez promiscuo municipal y el juez civil municipal en única instancia. Las normas relativas a la vecindad, que aparecen unas cuantas en el Código Civil hablando de lo que es la vecindad de los contrayentes, se debe interpretar como el domicilio de estos. Al juez se le presenta la solicitud del lugar. Si son varios jueces, corrijo, cuando se presenta la solicitud para el matrimonio, esta se presenta, si hay un solo juez, se le presenta al juez del lugar, pero si son varios jueces los que existen, se procede a un proceso de reparto, donde se les asigna el juez correspondiente. El juez, además de poder casar en su juzgado, lo puede hacer en otros lugares, siempre que estén dentro de su jurisdicción. En la solicitud debe constar, conforme al artículo 128, los nombres completos de los contrayentes, los nombres completos de sus padres o bien pueden ser sus tutores, los nombres completos de mínimo 2 testigos que van a declarar sobre las calidades y domicilios de los contrayentes. El juez a los testigos les indaga sobre la vecindad de los contrayentes, el conocimiento de la capacidad de los contrayentes y hechos que puedan generar nulidad del matrimonio. La solicitud implica una concurrencia de ambas partes al mismo tiempo, donde le expresan al juez de forma verbal o bien escrita su petición. Luego, el juez dicta un edicto de 15 días de plazo, este es un plazo legal. Este edicto también se puede dar en la notaría y en la iglesia, pero en el caso de la iglesia, esta también da a la vez unas proclamas. En fin, en el edicto el juez anuncia que se le hizo una solicitud por parte de los contrayentes con sus nombres completos y lugar de nacimiento. Si alguno de estos tiene un domicilio distinto al del municipio del juez, este envía una copia del edicto al juzgado de la misma categoría del municipio del otro contrayente para que este juzgado también genere una constancia de fijación y desfijación del edicto. Una vez fijado el edicto, su fin es avisarle a las personas que se crean con derechos a impedir el matrimonio procedan a denunciar. Esto conforme al artículo 130. Hoy, no solo quien tiene derechos puede realizar esta denuncia, sino que cualquier persona que conociera de hechos o actos que pudieran dar nulidad al matrimonio o que atentaran contra el matrimonio. Hay que tener algo presente.
Cuando hablamos del edicto, si decimos fijación es es en el momento que se publica, y desfijación es cuando, al terminarse el plazo de 15 días, deja de ser público y se supondría que se pasa de inmediato a la ceremonia. Una vez desfijado el edicto, si alguien se opuso, conforme al artículo 132, se procedería a resolver esta oposición, pero hay que diferenciar si el matrimonio es ante el juez o ante el notario cuando se presenta esta oposición. Si es ante el juez, de una vez se procede a resolver la oposición, pero si es ante el notario, este pierde su competencia frente al matrimonio, puesto que este no tiene función jurisdiccional. Así que el notario remite el matrimonio al juez para que éste resuelva la oposición. Los efectos del fallo del juez sobre la admisión o rechazo de la oposición, habrá que distinguir si la oposición es aceptada o es rechazada. Si la oposición es aceptada, quiere decir que prospera y fue admitida por el fallo. Los motivos que den para prosperar son dos. El primero, si se apoya en la existencia de un requisito negativo de fondo, esto es, en la no existencia de alguno de los requisitos que deben reunir los cónyuges. El fallo producirá efectos absolutos y por lo tanto los contrayentes definitivamente no podrán casarse entre sí. Si radican un impedimento, el fallo producirá efectos relativos, es decir, el matrimonio no podrá autorizarse hasta que los motivos que le dan ese impedimento a los novios no sean debidamente cumplidos. Sea cual fuere el fallo, este se puede apelar conforme al artículo 133 del Código Civil. Ahora bien, si la oposición es rechazada, es decir, que no prospera, el fallo que la rechace deberá ordenar la celebración del matrimonio, como lo dispone el artículo 134 del Código Civil, y condenar a la parte opositora a indemnizar los perjuicios a los contrayentes o a los terceros en razón de la culpa cometida, pues toda oposición que se declare infundada implica necesariamente culpa. En cuanto al tiempo que debe formularse, dentro del cual debe formularse la oposición, por regla general debe formularse dentro de los 15 días de la publicación del edicto. Pero si son impedimentos de orden público, estos se admiten en cualquier tiempo, bien sea antes o durante el matrimonio. Toda oposición a un matrimonio debe probarse excepto la formulada por padre o ascendiente en razón de la menor edad de los contrayentes. Y por eso, una vez establecida, los interesados deben presentar en término de 8 días la prueba de la oposición. Vencido este término, se señalará el día para la celebración del juicio y se decidirá sobre la oposición. Ahora bien, hablando de los motivos de la oposición, estos no pueden ser otros sino la no existencia en alguno de los contrayentes o en ambos de alguna de las condiciones de fondo positivas o la existencia de los impedimentos que constituyen requisitos negativos de fondo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de requisitos positivos de fondo, son los requisitos necesarios para poder constituir algo de forma legítima y efectiva en su esencia, en este caso, para poder constituir o poder realizar matrimonio. En cambio, los requisitos negativos de fondo son todas aquellas situaciones contempladas por el legislador que no permiten dar forma a la esencia de lo que se requiere constituir. La oposición se tramita como un incidente, el cual ocasiona que se abra un libro de incidentes donde el juez admite o rechaza la oposición. Si es el caso, realiza evaluación de pruebas y dicta un auto interlocutorio, resuelve de fondo esta petición. Cuando el juez interroga a los testigos, precisamente les pregunta
si conoce de alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 140. El matrimonio tiene unas limitaciones de líneas y grados que solo permiten el matrimonio entre primos. Como lo dice el artículo 135 sobre la celebración, el matrimonio se celebra presentándose los contrayentes en el despacho del juez o bien en el sitio acordado ante este. Su secretario y 2 testigos mínimo, el juez explorará ante los testigos, veamos, corrigiendo un poco las ideas, como lo dice el artículo 135, que es sobre la celebración, el matrimonio se celebra presentándose los contrayentes en el despacho del juez o bien en el sitio acordado ante este. Ante el juez, su secretario y 2 testigos mínimo. El juez explorará de los esposos si es de su libre y espontánea voluntad que se unan en matrimonio. Les hará conocer la naturaleza del contrato y los deberes recíprocos que van a contraer, instituyéndolos al efecto instruyéndolos al efecto en las disposiciones de los artículos 152, 153 y 176 y siguientes de este código. Enseguida se extenderá un acta de todo lo ocurrido que firmarán los contrayentes, los testigos, el juez y su secretario, con lo cual se declarará perfeccionado el matrimonio. El consentimiento se debe expresar conforme al artículo 138, es decir, clara y de forma audible, o con una señal inequívoca de esto. Hecha el acta de matrimonio, se envía una copia al notario respectivo para así registrarla y poder crear prueba del matrimonio. Los testigos, en el caso del matrimonio, se tienen dos tipos de testigos: los testigos declarantes y los testigos instrumentales. Los testigos declarantes son 2 testigos, los cuales responden ante el juez todas sus preguntas antes de autorizar el matrimonio. Frente a las declaraciones que den estos testigos ante el juez, esos testigos pueden ser testigos directos o testigos de oídas. Los testigos directos son que presencian el hecho que están declarando, mientras que los testigos de oídas es que escucharon de otro medio o persona el hecho que están declarando. Los testigos instrumentales no declaran, solo sirven como instrumento de validez del acto del matrimonio y hacen presencia en el momento de la celebración de este matrimonio y firman el acta matrimonial. Los testigos en el matrimonio pueden ser a la vez declarantes e instrumentales, o bien pueden estar por separado. En Colombia el matrimonio civil ante notario se puede desde el 1 de enero del 89, por el decreto 2668 del 88. Se celebra casi de la misma forma que ante el juez. Casarse con un notario del domicilio distinto de los contrayentes no es causal de nulidad por no haber estado escrito en texto legal. Pero los que dicen que sí es nulo se apoyan en el artículo 13, ordinal primero, de la ley 153 del 87. Hay que recordar que en el matrimonio civil ante notario ambos contrayentes pueden llevar la solicitud al notario o bien darle el poder a un abogado para que lo haga. Los contrayentes en el matrimonio civil ante notario pueden elegir al notario que los va a casar. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es cómo se realiza el matrimonio ante notario. La solicitud es por escrito y debe contener el registro civil de no más de 3 meses de vigencia, un certificado o constancia de soltería, según lo dice el decreto 1556 del 89,
Si se van a contraer segundas nupcias y se tienen hijos bajo su propia patria potestad, debe presentar el inventario solemne de los bienes de sus hijos, estos tengan o no bienes a su cabeza. Se realiza bien ante el juez, en el cual es un proceso de jurisdicción voluntaria donde el juez nombra un curador, que es un abogado de la lista de auxiliares de la justicia, el cual realiza el inventario firmado por este mismo curador. Si el matrimonio es ante el notario, esto es solo una solicitud sin procedimiento alguno, donde el notario admite la solicitud y la remite al juez de familia, quien fija el curador con sus debidos honorarios y la regresa al notario para que haga la escritura pública para que el curador firme, aceptando que los menores tienen o no bienes. El inventario solemne es para proteger los bienes del menor frente a la frente a la sociedad conyugal o a la sociedad patrimonial de los compañeros permanentes. Al llenarse los requisitos necesarios para producir el matrimonio ante el notario, se dicta un edicto de 5 días hábiles en la Secretaría de la Notaría. Su fijación debe ser a la hora en punto, es decir, a la hora que abre la notaría, y al pasar los 5 días se colocará la nota de desfijación firmada por el secretario de la notaría. En el edicto deben aparecer los nombres de los interesados en el matrimonio, sus documentos de identidad, lugar de nacimiento y domicilio. Igualmente, si alguno tiene domicilio distinto al de la notaría, el edicto se envía a la notaría de esa persona para que se fije y desfije. Una vez desfijado el edicto, se procederá a otorgar la escritura que perfecciona el matrimonio. Esta escritura es el medio en que se solemniza el matrimonio y una vez autorizada queda perfeccionada. Esta escritura sigue el proceso de cualquier escritura pública. No quiere decir que el matrimonio civil ante notario se haga por escritura pública, sino que esta escritura reemplaza el acta que realiza el juez. El edicto es más breve no hay lugar a señalar hora y fecha y no hay que escuchar testigos, esto a comparación del matrimonio ante el juez. El decreto 2668 del 88 dice que esta escritura pública debe tener nombre de los contrayentes, lugar y fecha de nacimiento, circunstancia de que están solteros y en cabal juicio. La manifestación de viva voz ante el notario, previo interrogatorio a los contrayentes de que se unieron voluntariamente y con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse, y además que entre ellos no haya impedimento para celebrar el matrimonio. También se deben presentar los hijos que pretendan legitimar. El notario está obligado a leer la escritura y esta debe ser firmada por todos los interesados, como lo dice el decreto 960 del 70 en su artículo 35. Si uno o los dos cónyuges son extranjeros que no hablan español, deben ser acompañados por un traductor simultáneo. Si la persona es sorda, la lectura de la escritura será por el notario y la persona sorda. Y si la persona es solamente ciega, el notario solo tiene que leer esta escritura. El artículo 39 del decreto 960 del 70 dice que si alguien no pudiese o no supiese firmar la escritura, esta la debe suscribir la persona por quien ruegue que se la firme, y al pie de la firma ruego se colocará el nombre, edad, domicilio del firmante a ruego y se dejará una huella digital del otorgante. También existe un elemento que se llama la inactividad. Es el aplazamiento constante o simplemente no seguimiento. El artículo 268 del 88 señala que
Si pasan 6 meses sin que se haya celebrado el matrimonio, se da por terminado el trámite matrimonial, sin perjuicio de que se vuelva a realizar el trámite. Semejanzas y diferencias entre lo que es el matrimonio ante notario y el matrimonio ante el juez. Ambos son competentes para realizar la ceremonia en el domicilio de los contrayentes. La solicitud ante el juez es verbal o bien escrita, mientras que ante el notario es escrita. En el matrimonio ante el juez, los testigos intervienen y son interrogados, mientras que en el matrimonio ante notario no hay testigos. El edicto es de 5 días ante el notario y ante el juez es de 15 días. La oposición ante el juez en la oposición ante el juez se formulan y hay un término adicional para resolver resolverlo como incidente. Ante el notario se presenta por escrito y con prueba y se termina el trámite ante el notario y la oposición pasa ante el juez. En cuanto a la ceremonia ante el notario, se otorga y se autoriza una escritura pública leída por el notario y no hay testigos. Ante el juez, este firma con los contrayentes, sus testigos y su secretario. Es así como decirlo, como se perfeccionaría en ese tipo de matrimonios. La inactividad ante el juez no dice que tenga alguna consecuencia, pero ante el notario sí. Pero recientemente, para descongestionar los procesos judiciales, lo máximo que puede estar inactivo un proceso judicial son 6 meses. Y cuando pasan esos 6 meses, el juez hace supone un desistimiento tácito. El juez supone que la persona no quiere continuar con el proceso. Ahora, cortando un poco de tema, también existen matrimonios especiales. Unos cuantos de estos son, por ejemplo, el matrimonio por poder, antecónsul, matrimonio mortis causa y de colombianos en el extranjero. Hablando del matrimonio por poder, este está regulado por el artículo 1 de la ley 57 del 90. Se celebra no estando presente uno de los contrayentes. Se celebra cuando el ausente constituye apoderado especial ante notario público, debiendo mencionar en el poder el nombre de la persona con la que ha de celebrarse el matrimonio. Este poder es revocable, pero no surte efectos esta revocación si no se avisa a tiempo al curador y al otro contrayente, y se puede revocar ante el juez como ante el notario, aunque la ley no establece que sea necesariamente por una escritura pública. La mayoría dice que sí se debería hacer por una escritura pública. La diferencia entre escritura pública y el documento privado autenticado ante el notario es que el último es un instrumento público. Hay que diferenciar entre los tipos de poderes. Hay un poder que es general y otro poder que es especial. El poder general, siempre se entrega por escritura pública, mientras que el poder especial no siempre se hace por escritura pública. La muerte del podertante daría lugar a que se extinga el poder que había realizado este podertante. La revocación debidamente notificada da lugar a la cancelación del matrimonio. Hablando del matrimonio mortis causa, se celebra por urgencia, cuando uno o ambos contrayentes se encuentran en peligro inminente de muerte, lo que hace que se realice sin las debidas formalidades que tiene el matrimonio. Estos deben demostrar que no están entre los casos previstos en el artículo 140 y empezarían pues a proceder a realizar este matrimonio mortis causa. Pero si pasado los 40 días no hubiera acontecido la muerte,
el matrimonio no surtirá efectos, sino que a menos que se revalide observándose las formalidades legales. Este puede hacerse ante juez o ante notario. Este es el único matrimonio sometido a plazos y a condiciones, plazo de 40 días y una condición que es la muerte. Algunos dicen que el fin único del matrimonio mortis causa es legitimar a los hijos, mientras que otros dicen que el matrimonio mortis causa busca todos los fines que tiene un matrimonio normal. Bueno, con eso terminaríamos nuestro corto, corto segundo repaso general de la materia civil familia. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención.